Hablando de candidatos, ex candidatos, está con nosotros Verónica Mendoza, lideresa de Juntos por el Perú, ex postulante a la presidencia de la República, quien ha tenido la amabilidad de aceptar una entrevista con nosotros. Gracias, señora Mendoza. Buenas noches. Muy buenas noches, Juliana. Gracias a ti más bien por el espacio y la oportunidad. Señora Mendoza, ¿qué me tiene que decir de esta violencia que además es un hecho ya corroborado, oleado, sacramentado por parte de gente que trabaja además por Pedro Castillo? Y se lo pregunto porque usted, a través de su agrupación, ya le ha brindado el apoyo para esta segunda vuelta al candidato de Perú Libre. Sí, Juliana, primero que nada quiero solidarizarme con todos los periodistas que han sido víctimas de algún tipo de agresión o que han sido despedidos por presiones políticas. En segundo lugar, quiero saludar la rapidez y la contundencia con las cuales el profesor Castillo ha deslindado con estos actos, ha reconocido y saludado el trabajo de los periodistas y en particular de los reporteros que trabajan, ¿no?, ciertamente en una situación de riesgo y de vulnerabilidad, ¿no?, los reporteros que trabajan en la calle cotidianamente, y ha reiterado su compromiso con la libertad de prensa y sobre todo ha hecho este llamado a la calma que me parece muy importante. Pero también, Juliana, si me permites, creo que es importante que la prensa, haga una invocación a la prensa que pueda también reflexionar sobre la imagen que está proyectando hacia la ciudadanía. Creo que es importante preguntarse por qué la abrumadora mayoría del pueblo peruano percibe que la prensa está parcializada, y la abrumadora mayoría de quienes perciben eso, perciben que la parcialización es a favor de la señora Keiko Fujimori, un 80%. Entonces, creo que también es una alerta, ¿no?, una llamada de atención que amerita una reflexión, porque queremos una prensa libre, pero también una prensa imparcial. Creo que esas son las garantías de una democracia que todos tenemos que cuidar. Señora Mendoza, pero me está diciendo dos cosas diferentes. La primera tiene que ver con el hecho de que para usted ha sido contundente a la hora de deslindar de estos actos violentos el señor Castillo, y más bien lo que hemos visto es que ha sido sumamente tibio. Ha esperado que golpeen a una periodista de Canal N, ha esperado varias horas luego del ataque a Jorge Det de Frecuencia Latina y a nuestro compañero Brian Matías para salir además a decir que tienen que darle el nombre del sujeto de chaleco rojo que golpeó a los dos periodistas para saber qué hacer, y luego dice, sí, yo condeno, pero claro, o sea, con el tono que lo dice versus el tono, más bien los decibeles con los que asusa a la gente que lo va a seguir, que lo acompaña en sus actividades proselitistas, hay claramente una gran diferencia, porque si yo me paro en un estrado, señora Mendoza, y digo que los medios de comunicación son basura, que lo mencionó en su momento, y luego, tal como sucedió ayer, amenazo con publicar información de cuánto ganan los conductores de televisión y quiénes les pagan, generando la duda de que podrían estar inmersos, o podríamos, porque soy conductora de televisión también y periodista, estar inmersa en algún tipo de corrupción o algo por el estilo, ¿cómo después vas a pedir a la gente que no ataque a la prensa? Es incongruente. Juliana, pero seamos exactos, el profesor Castillo ayer, en cuanto tuvo conocimiento de estos hechos que todos repudiamos, inmediatamente deslindó con estos actos de violencia, llamó a la calma. Hoy en la mañana temprano reiteró este mensaje, solidarizándose además con la periodista en cuestión y con todos los reporteros, ¿no es cierto?, y haciendo un llamado a la calma. Y ha reiterado, por lo menos lo que yo he podido escuchar, por tercera vez este mensaje el día de hoy. Y me parece en todo caso, Juliana, pertinente que en el caso de una agresión puntual, ¿no es cierto?, eventual, él se pregunte quién es la persona responsable para que, imagino, se puedan hacer las investigaciones, señora Mendoza, y pero las él lo que dice correspondientes, Juliana, eso me parece razonable. En un primer momento él lo que dice, no es gente de mi equipo, son infiltrados. Infiltrados no son, porque el hombre de chaleco rojo con la imagen del lápiz, al que entrevista nuestro compañero Brian Matías, trabaja con él. Y no solamente lo niega, sino no se ha tomado, porque eso sucedió en la tarde, ningún tipo de acción para separar a este sujeto que en las imágenes se ve claramente como violenta de parte de su equipo. Entonces, ¿de qué me sirve que diga una cosa si no actúa como finalmente promete? Y otro, usted dice algo que es importante, ¿no? Importante destacar para plantearle la siguiente pregunta. Dice, pero entendamos que los medios de comunicación ahora mismo están generando una mala imagen, y yo eso ni siquiera lo voy a discutir, porque créanme que le doy la razón, y lo digo abiertamente desde hace rato, y me compro los activos y los pasivos que mi postura pueda generar ante lo que estoy diciendo, poniéndome además en contra de mi propio gremio. Pero me está diciendo que eso lo justifica, porque es como que violaron a una chica o le metieron la mano. Sí, hay que condenar la violencia sexual, pero también ¿quién la manda a salir con una minifalda? ¿Me está diciendo eso? Que como la prensa no se está portando bien, hay que maltratarla, hay que tirarle el micrófono al piso y patearlos.
No, Juliana, de ninguna manera. No pongas, por favor, palabras en mi boca. Yo se lo no pregunto, he dicho, ¿no? Ni Se lo siquiera pregunto. he insinuado algo parecido. En todo caso, te lo aclaro. Yo de manera personal y en nombre del Nuevo Perú y Juntos por el Perú deslindamos, repudiamos todo acto de violencia en general y contra la prensa y los periodistas en particular. Y por eso saludo que el profesor Castillo también haya sido claro y tajante respecto de estos hechos. Ahora, tú coincidirás conmigo, Juliana, que el día de ayer no se ha identificado a los responsables, ¿no es cierto?, de estas acciones que efectivamente podrían ser infiltrados y esto amerita una investigación. En el caso particular que tú comentas el día de hoy, yo no tengo un conocimiento detallado, pero creo que es razonable, por lo mismo que tú has señalado, que el profesor Castillo, ¿no es cierto?, se pregunte quién es el responsable para que si es que eventualmente fuera integrante de su equipo, él tome las determinaciones correspondientes, Juliana. Y qué bueno, saludo, de verdad, saludo honestamente que manifiestes tú como periodista esta disposición a reflexionar sobre la imagen que se está proyectando hacia la ciudadanía. No es algo que digo yo, es algo que dice un sondeo de opinión que siempre será algo referencial, pero de una encuestadora, creo yo, respetable, que es el Instituto de Estudios Peruanos, que señala que la gran mayoría de peruanos vea una prensa parcializada. Pero eso no Entonces, justifica y no es justo que nos metan a todos en el mismo saco. O sea, como la prensa en general no está actuando bien para muchos, porque además eso es algo que usted no puede negar y yo tampoco, el 79% según esa encuesta considera que los medios se han alineado a la candidatura de Keiko Fujimori y hay que escuchar también las respuestas de la gente, así como tomamos en cuenta las encuestas a la hora de decir este está primero, este está segundo, este está tercero, también hay que darle bola y hacer caso por supuesto a otra respuesta que tiene que ver con la manera como nos percibe la población, que para mí es importantísimo y no me voy a hacer la loca como no me hago la loca nunca. Pero mi pregunta, señora Mendoza, es la siguiente. O sea, ¿no cree usted que el principal responsable es el propio Castillo, parándose, luego de haber firmado además una proclama ciudadana, donde en el punto número 7 se habla del respeto a la autonomía, a la independencia, le guste o no de los medios de comunicación? Ayer mismo diciendo, la prensa nuevamente está diciendo cosas que no son verdad, yo les voy a presentar una lista para que vean cuánto ganan los conductores y quiénes les pagan. Y de pronto tienes gente que obviamente no tiene de pronto siquiera para comer y se voltean y ven a un periodista que representa quizás al medio donde trabaja ese periodista que puede recibir un montón de plata porque es conductor o no, pero podría ser pagado por la corrupción porque eso es lo que desliza Castillo, lo agarro con una piedra, lo empujo y lo pateo. A eso a usted no le parece que es un tema lo suficientemente, un hecho concreto, lo suficientemente válido, concreto, real, para cuestionar por parte de Pedro Castillo, señora Mendoza? Y lo ha hecho Juliana, pero primero quiero aclarar una vez más que de ninguna manera estoy justificando algún tipo de violencia. Expresar alguna crítica, ¿no es cierto?, hacia la prensa, un sector de la prensa, no equivale a hacer un llamado a la violencia en absoluto. Eso yo lo rechazo categóricamente. Y por eso me parece importante, por lo mismo que tú estás señalando, que el profesor Castillo haya hecho este llamado a la calma. Y creo que nos corresponde a todos los sectores políticos del país y a la propia prensa, ¿no es cierto?, a que nos sumemos a esta convocatoria a poder desarrollar estos últimos días de campaña electoral en el marco de un debate ciertamente, digamos, apasionado como corresponde en estos momentos, pero rechazando todo tipo de violencia, Juliana. Y si se trata de violencia, perdóname, pero yo creo que lo que hemos conversado, digamos, dista también de expresiones realmente aterradoras que hemos podido escuchar, por ejemplo, del señor López Aliaga, llamando, ojo, a la muerte, invocando la muerte, ¿no es cierto?, de terceros, en este caso del señor Castillo, del señor Cerrón, que por mucho que discrepemos con ellos, creo que es inadmisible que sea. Y le doy toda la razón, y lo condeno tanto como usted, porque eso también es violencia. La violencia no es como las dictaduras, no son exclusivas de la derecha o de la izquierda. Pueden haber dictaduras, puede haber violencia viniendo de donde venga, y de donde venga no se puede justificar. No importa ni siquiera cuál sea tu postura ideológica, cuál sea tu visión de país, qué candidato te parezca más simpático o no. Eso, no podemos caer en la violencia. Juliana. Pero Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo, está cayendo en la violencia también, señora Mendoza. No, Juliana, nuevamente, esa no es mi percepción. Yo insisto, lo que yo he visto en él más bien es una invocación a la calma,
un saludo y un respaldo al trabajo de los periodistas y los reporteros en particular, ¿no es cierto? Y del otro lado, más bien, hemos visto no solamente una invocación a la muerte de parte del señor López Aliaga, ¿no es cierto?, sino también una insinuación de un golpe de Estado que perpetrarían las Fuerzas Armadas de ganar el señor Castillo en la boca del señor Mario Vargas Llosa, ¿no es cierto? Hemos escuchado a la propia candidata Keiko Fujimori negando la existencia de esterilizaciones forzadas contra miles de mujeres campesinas durante el gobierno de su padre, que es también una dolorosa forma de violencia contra las mujeres, contra esas mujeres campesinas en particular, pero contra nosotras, todas las mujeres en general. Entonces, también ponderemos las cosas y, como dices tú, rechacemos la violencia, venga de donde venga. Creo que merecemos un debate político, democrático, como has dicho tú, ¿no es cierto?, fundamentado en ideas, en propuestas o en hechos concretos que sí hay que señalar, ¿no es cierto? O también en crítica, señora Mendoza, porque la crítica no tiene por qué estar vetada y prohibida. Es válida, es válida. Y eso es algo que, fíjese usted, genera mucho el discurso de Pedro Castillo también, porque uno dice, claro, ahora está en campaña, pero si mañana llega, ¿cómo podemos estar tranquilos cuando ni siquiera quiere ir a un canal de televisión, no quiere dar una entrevista, se demora 24, 48, 72, 85 horas antes de responder y no tiene la capacidad siquiera de responder rápidamente a la prensa, como sí lo hace, guste o no, la candidata de Fuerza Popular? De hecho, usted cuando era candidata también habían equipos que seguían justamente sus actividades proselitistas y hay que reconocer que siempre fue muy abierta a contestar. Entonces, ¿por qué Pedro Castillo no tiene esa actitud? Usted no ha conversado con él porque un mes antes, justamente de que ya abiertamente, oficialmente, pues se presentara para apoyar la candidatura de Perú Libre, usted decía que lo estaba evaluando, que decía textualmente, tener dudas sobre lo que representa Pedro Castillo. Más allá de esta especie de alianza, señora Mendoza, ¿estas dudas verdaderamente se han dispersado, han desaparecido? Sí, Juliana, efectivamente, luego de la primera vuelta nosotros fuimos muy categóricos en señalar que con la señora Fujimori no podíamos ir ni a la esquina, en la medida que ella no solo no deslinda, sino que reivindica la dictadura de su padre, ¿no? Y que ha reciclado en su equipo a funcionarios coludidos en temas de corrupción y de violación de derechos humanos, como el señor Alberto Fujimori, hoy procesado por estos delitos. Pero también señalamos efectivamente, y yo en particular, Juliana, que sí tenía dudas, temores respecto del profesor Castillo. Pero te puedo decir, Juliana, a estas alturas que he encontrado en el profesor Castillo una persona honesta, una persona genuinamente preocupada por lo que pasa en nuestro país, pero además y sobre todo, Juliana, dialogante, dispuesta a escuchar. Y creo que la mejor muestra de esta actitud es lo que ha logrado convocar en el equipo técnico que ha presentado esta semana, con profesionales de amplia, ¿no es cierto?, y reconocida trayectoria, como el científico Modesto Montoya, como el excongresista Juan Pari, que fue uno de los primeros en develar el esquema de corrupción de Odebrecht, el exfiscal Avelino Guillén, pero también un conjunto de profesionales jóvenes de regiones de distintas fuerzas políticas, sociales, gremios profesionales, y creo que este es una de las mejores muestras, ¿no?, de su actitud democrática, convocante y dialogante, Juliana. Y en segundo lugar, lo que para mí es fundamental y para nuestra organización también, es que él ha reiterado este compromiso de convocar a un gran diálogo nacional, de convocar a un referéndum constituyente para que sea el pueblo soberano el que con su voto decida si quiere o no una nueva constitución. Y que esa nueva constitución la escriba el pueblo peruano. ¿Qué cosa más democrática que esa, Juliana? Poner en manos del pueblo este tipo de discusiones y de decisiones, mientras otros se niegan siquiera a abrir este diálogo. Señora Mendoza, pero usted habla del último discurso de Perú Libre, porque además, no se lo voy a explicar, usted tiene una amplia trayectoria política y entiende cómo funciona el tema de la campaña, de tener una tienda, una agrupación política y de postular a la presidencia de la República. Uno no llega solo y escuchamos a Pedro Castillo diciendo el pueblo va a decidir efectivamente cómo sería esta nueva constitución a través de una asamblea, respetando el marco jurídico de la ley de leyes, que es la que existe hasta ahora para poder esta ser no modificada, sino crear una nueva. Pero luego teníamos a una Zaira Arias que postulaba por Perú Libre, que decía que no, que la idea era llegar al Congreso, cerrarlo antes o durante los primeros 6 meses de gestión y recién allí poner una asamblea constituyente, que es un hecho además inconstitucional. Teníamos a un Cerrón diciendo, bueno, vamos a buscar nosotros la tercera vía. Entonces, ¿por qué creerle ahora a Pedro Castillo y hacernos como si no existiesen las otras voces que también forman parte de su entorno cercano? Porque no se puede decir, señora Mendoza, que Cerrón no tiene nada que ver. Usted dice,
Fujimori no deslinda de su padre. Es más, lo trae a colación. Totalmente de acuerdo. Pero Castillo hace lo mismo con Cerrón y Cerrón es un condenado por corrupción. Señora Mendoza, y es una persona que sigue, metas a su Twitter ahora mismo, haciendo campaña a favor de Pedro Castillo, y es una persona que no respeta el orden democrático y no respeta el Estado de Derecho, eso sin contar que es un sentenciado. A ver, pero Juliana, creo que estamos hablando de dos situaciones diferentes. Por un lado, la señora acá no solo no deslinda, sino que reivindica la dictadura de los 90. Recicla a personajes vinculados a esos nefastos momentos de nuestra historia. Su más reciente jale, por ejemplo, o uno de sus más recientes jales, ¿quién es? El señor Tudela, que fue cómplice de la reelección fraudulenta del año 2000, ¿no es cierto? Del otro lado, el señor Castillo sí ha deslindado en público, en privado, por escrito y verbalmente, una y otra vez, con todas las expresiones que puedan interpretarse, ¿no?, como una voluntad de perpetuarse en el poder o actitudes antidemocráticas. Él ha sido muy claro y tajante en deslindar de ello. De hecho, en eso se basa el acuerdo político que hemos suscrito y que hasta el momento nosotros constatamos por eso, perdón que le interrumpa, pero por eso le pregunto, todo lo ha hecho de cara al pueblo. Señora Mendoza, pero por eso le pregunto, porque usted está confiando, y no dudo de su buena fe, en este documento suscrito con Perú Libre, donde usted ya, como lo decíamos, oficialmente, formalmente, apoya a Castillo. Pero una cosa es lo que uno firme y luego lo que uno pueda conocer, desconocer o no, porque claro, Castillo dice, yo me comprometo, juramento número 7, ¿no?, proclama ciudadana a respetar los medios de comunicación, y 48 horas después estaba en un estrado diciendo que iba a publicar los sueldos de los periodistas para que la gente sepa cuánto estaban ganando y quién les pagaba. Eso es respeto, digo yo, a la prensa, uno. Y dos, señora Mendoza, claro, usted manifiesta lo del lado de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori, que en realidad en eso no vamos a discutir, porque además, si usted ve este programa, de vez en cuando por lo menos sabrá que estoy tratando de ser desde el inicio lo más justa posible, al punto que a Pedro Castillo, cuando nadie lo entrevistaba en la primera vuelta, estuvo aquí y le di el mismo tiempo que le di a usted cuando visitó este espacio, que le di a Rafael López Aliaga, que le di a Julio Guzmán, y que estaba dispuesta a darle también a Keiko Fujimori y a Hernando de Soto, que no quisieron acercarse a este espacio y están en todo su derecho. Pero, a ver, digamos, Keiko Fujimori podría decir, siendo absolutamente objetiva, sí, yo traigo a mi padre porque reconozco lo que ellos creen que es lo bueno de la dictadura, pero no es el dueño del partido. Cerrón es el dueño del partido. ¿Cómo te divides? ¿Cómo te divorcias del dueño de la pelota? Del que tiene la pelota, que es el dueño de Perú Libre, que es el partido que a su vez alberga la candidatura de Castillo. Explíquemelo usted porque yo no lo entiendo. Juliana, yo te doy toda la razón cuando dices cómo confiar en un papelito, ¿no?, en un documento, cuando efectivamente vimos hace algunos años atrás como la señora acá suscribió un compromiso con la democracia, donde reconocía, entre otras cosas, por ejemplo, las esterilizaciones forzadas que se perpetraron durante el gobierno de su padre, cosa que ahora ella hoy niega, ¿no es cierto? Cuando vimos luego, se zurró en ese compromiso y se dedicó los 5 años siguientes a boicotear, a obstaculizar no solamente al gobierno, sino la buena marcha del país. O cuando vimos también cómo el señor Humala, luego de haberse comprometido con un cambio profundo con el país, traicionó completamente las expectativas de cambio. Yo comparto esa desconfianza, Juliana, que me parece totalmente legítima. Por eso, efectivamente, no bastan los papelitos. Pero en el caso del señor Castillo hemos visto, reitero, Juliana, por un lado, cada vez que ha habido alguna expresión, ¿no es cierto?, altisonante, que pueda sonar a una voluntad de perpetrarse en el poder o de atentar contra la democracia, él inmediatamente ha deslindado, ¿no es cierto? Inmediatamente no, señora Mendoza, inmediatamente nunca lo ha hecho. Juliana, y él ha reiterado, ¿no es cierto?, estos compromisos y sobre todo ha mostrado una actitud, insisto, convocante y dialogante. Prueba de ello, el equipo técnico, ¿no es cierto?, que ha ido ampliando, además, convocando a cada vez más profesionales de trayectoria reconocida y sobre todo de compromiso con el país, Juliana. Por ejemplo, el equipo de salud, a mí en particular me parece muy importante, sobre todo sabiendo que la pandemia nos va a seguir golpeando duramente. Me da una enorme tranquilidad que le haya podido convocar al doctor Hernando Ceballos para que lidere este equipo, ¿no es cierto?, conjuntamente con Carlos Glave, por ejemplo, que es parte del equipo de Juntos por el Perú, el epidemiólogo Antonio Quispe, el respaldo científico de Modesto Montoya y muchos otros más, con los que estoy segura tenemos garantías de que se enfrente adecuadamente la pandemia. Del otro lado, Juliana, tenemos al doctor Bustamante, que no dudó en hacer una campaña de mentiras para boicotear
el proceso de vacunación. El doctor Aguinaga, que fue uno de los responsables de las esterilizaciones forzadas contra miles de mujeres campesinas. Señora, entonces, más allá de los papelitos, como bien dices tú, veamos la realidad. Y además, los hechos nos muestran, de un lado, ¿no es cierto?, una voluntad de volver al pasado, representada por la señora, del otro lado, una voluntad de cambiar, una voluntad de dialogar con los diversos sectores del país. Eso es lo que yo puedo ver. Señora Mendoza, no sabemos si en un eventual gobierno de Pedro Castillo las personas que conforman ahora su equipo técnico finalmente tengan un cargo en algún ministerio, alguno sea viceministro, no lo sabemos, eso se determinará. Lo cierto es que lo que sí es un hecho es que Guillermo Bermejo juramenta el 28 de julio, es congresista electo de Perú Libre. Y más allá de si este audio que ha trascendido haya sido, digamos, producto de un chuponeo, haya sido grabado hace 1 año, 2 años y traído a la coyuntura para dañar a Castillo, lo que fuere, yo personalmente me quedo con el contenido, ¿ok? Con lo que él manifiesta con respecto a la democracia, que considera una pelotudez, y con lo que dice cuando se expresa sobre la posibilidad de perpetuarse en el poder, que dice, la idea es ganar y nos quedamos en el poder. ¿No le preocupa a usted eso, señora Mendoza? Por supuesto que sí, Juliana, y por eso es que también nosotros como Nuevo Perú y Juntos por el Perú hemos rechazado categóricamente ese tipo de declaraciones y hemos saludado que el profesor Castillo haya hecho lo propio, Juliana. Ha hecho lo propio recién hoy, señora Mendoza. Hoy habló de Guillermo Bermejo con nombre y apellido. No. Luego de que hoy día con nombre y apellido. Antes había dicho genéricamente, nosotros deslindamos de cualquier comentario autoritario, cualquier tipo de frase o discurso que tenga que ver con el no respeto a una democracia, pero ni lo mencionaba. Y es un congresista ya, es un congresista, está a la vuelta de la esquina, la juramentación, que va finalmente a representar su partido. Y es una persona, además, que ya está en un juicio oral donde la Fiscalía pide 20 años de cárcel por sus presuntos vínculos con el terrorismo. Eso, repito, señora Mendoza, ¿a usted no le preocupa? Por supuesto que me preocupa, Juliana, y por eso insisto, saludo que el profesor Castillo sí haya deslindado, desde mi punto de vista, oportunamente, porque no lo hizo hoy, lo hizo en días previos. Pero finalmente, Juliana, también hay que recordar que de la democracia somos responsables todos, ciertamente, principalmente los partidos políticos y quienes tengan el poder desde el gobierno, desde el Congreso, pero también todas las fuerzas, ¿no es cierto?, ciudadanas, sociales del país. Y nosotros, desde el Nuevo Perú y Juntos por el Perú, vamos a estar, por supuesto, vigilantes desde nuestra futura bancada, pequeña, pero sobre todo de gente muy comprometida en el futuro Congreso, pero también desde las calles, Juliana, donde siempre hemos estado. Y por eso también quiero recordar que este 22 se está convocando desde la ciudadanía para este día sábado a una movilización nacional pacífica, pero cargada de memoria, ¿no es cierto?, y de esperanza en un cambio para nuestro país, para decirle no al retorno de la dictadura, no al retorno de la violación de derechos humanos, de la corrupción generalizada, y para firmar un camino de cambio y de esperanza. Así que espero que todos los ciudadanos estemos ahí también ejerciendo nuestro rol vigilante como corresponde en toda democracia. Señora Mendoza, no me alcanza el tiempo, pero sí le quiero hacer una última pregunta porque están circulando en redes fotografías donde aparecería Guillermo Bermejo, el congresista electo del que estábamos hablando, acompañado de su esposo. ¿Esas fotos son reales, son trucadas? Es probable, Juliana, que haya alguna de estas fotografías, pero eso no impide en absoluto que podamos deslindar de las expresiones que él ha vertido, como ya lo hemos hecho públicamente, institucionalmente, y lo hago ahora también personalmente. ¿Tiene un vínculo usted, digamos, más allá de lo político, amical o político también, con Guillermo Bermejo, usted o su esposo? No, Juliana, en mi caso particular no. ¿Su esposo? Entiendo que ha habido diálogos, Juliana, pero insisto, eso no impide en absoluto que podamos deslindar de estas expresiones que claramente, ¿no?, insinúan una perpetración en el poder o un atentado contra la democracia. Eso lo rechazamos categóricamente, Juliana. Gracias, Verónica Mendoza, por esta entrevista. La ex candidata a la presidencia conversando con nosotros. Gracias. A raíz de esta coyuntura